Ave María Purísima, sin pecado original concebida. In honorem Dei, Pax. Queridos fieles, queridos espectadores, a continuación quiero presentarles la entrevista que me concedió el ilustrísimo Monseñor Jair. En este video, en aquella entrevista que tuve la oportunidad de hablar con Monseñor, que me dio la oportunidad de entrevistarlo, dio respuestas contundentes a aquellas acusaciones que hacen a esta sociedad, a la sociedad de Cristo Rey. Al mismo tiempo, hace el nombramiento oficial de la Orden de Frailes Menores Penitentes como miembros activos de dicha sociedad. Sin más preámbulos, veamos la siguiente entrevista. In honorem Dei, Ave María Purísima, les saluda el Padre Fray Alejandro del Sagrado Corazón de Jesús, de la Orden de Frailes Menores Penitentes. El día de hoy tengo el gusto, el placer de tener como invitado este día a su ilustrísima Monseñor Jair, quien nos va a hacer ahorita el favor de presentarnos la Sociedad de Cristo Rey a la que está incardinada la Orden de Frailes Menores Penitentes. Adelante, Monseñor. Ave María Purísima. Me presento, soy Monseñor Jair Camilo Galvis. Soy el superior de la Orden de la Sociedad Católica de Cristo Rey. Somos una comunidad sedevacante, una sociedad sedevacante, que precisamente buscamos un camino seguro para llevar a los fieles directamente a nuestro Señor. ¿Cómo llevamos a los fieles a nuestro Señor? A través de los sacramentos. Somos sociedad porque no solamente la conforman sacerdotes seculares, sino también pueden venir comunidades religiosas, tanto masculinas como femeninas, dando cabida precisamente a todas las maneras de seguir a nuestro Señor, tanto en la vida consagrada como en la vida secular. También en la vida secular pueden pertenecer a la Sociedad de Cristo Rey como terciarios de la Sociedad de Cristo Rey, terciarios de Cristo Rey. Se llamarían, en este caso, los fieles que quieran unirse a nuestra sociedad. Somos sedevacantes. ¿Por qué? Porque es que es la única manera de ser católico actualmente. Con la muerte del soberano pontífice Pío XII, la sede de Pedro quedó en vacancia. ¿Por qué? Nos podemos preguntar. Precisamente porque los que siguieron son usurpadores del trono de Pedro. ¿Por qué usurpadores? Porque son herejes. Y un hereje, como es bien sabido, no puede ser papa. Esto no lo digo yo, esta es una opinión de doctores de la Iglesia. Tal es el caso de San Roberto Belarmino, también de San Antonino, quien nos dice en su Summe Sacrae Theologiae, Pars Tertia, Titulus 22, Caput 4, cuando cae en herejía un papa, por este hecho es separado de la Iglesia, deja de sobre su cabeza y de puesto de facto, no de iure, porque el que no cree está juzgado. Nos dice Juan 3:18. Y esto de iure, pero esto es antes del juicio, porque quien es hereje
es separado de la iglesia y por lo tanto un hereje no puede ser ni seguir siendo papa, porque no se pueden obtener las llaves de la iglesia fuera de la iglesia. San Roberto Belarmino, doctor de la iglesia, nos escribe y nos dice: la opinión de los eruditos más recientes es la misma como Juan Tredonio, quien en el libro cuarto de su libro sobre la escritura y los dogmas de la iglesia, capítulo segundo, parte segunda, oración segunda, enseña que solo están separados de la iglesia aquellos que son expulsados como los excomulgados, o por sí mismos se apartan y se oponen a la iglesia, como lo son los herejes y los cismáticos. Y en la séptima oración nos dice que en aquellos que se han apartado de la iglesia no queda absolutamente ningún poder espiritual sobre los que están en ella. También Melchor Cano, libro 4, capítulo segundo, sobre las ubicaciones teológicas, enseña que los herejes no son parte de la iglesia ni miembros. Y en el último capítulo, argumento 12, dice que ni siquiera se puede pensar que alguien pueda ser cabeza y papa, siquiera que no sea miembro de la iglesia ni parte de ella. Y en el mismo lugar enseña con claridad que los herejes ocultos no son parte de la iglesia y por lo tanto un papa hereje oculto no puede ser papa. Por eso, desde la muerte de su santidad Pío XII, ninguno de los siguientes son papas, tampoco hay sacramentos válidos en la falsa iglesia, como le llamamos nosotros, la iglesia conciliar. ¿Por qué? Porque cambiaron el rito de consagración de los obispos, cambiaron la materia y la forma, precisamente tal como lo dice su santidad León XIII en Apostolische Cure, donde de hecho habla sobre los anglicanos. Esto mismo que él afirma ahí se aplica de manera directa a los ritos creados por la secta del Vaticano II. Y es por ello que la manera de ser católico actualmente es el sedevacantismo. Obviamente no un sedevacantismo que se esté quieto en su lugar, esperando que todo lo resuelva Dios, porque de hecho ese pensamiento es un pensamiento quietista, condenado también por la iglesia, sino que nosotros, como católicos, y más yo que soy obispo, debemos de buscar por todos los medios que Dios nos ponga en nuestras manos poder elegir en algún momento un papa. Pero para esto necesitamos la unidad del catolicismo. Pero no una unidad con herejes. Y recuerden que dentro del sedevacantismo hay herejes, como lo son los que profesan la tesis del papa material. Ya que pensando que un papa sea que esté ahí, es decir, que a una persona ejerza los poderes mundanos del papa, pero que no mande en la iglesia como papa, es decir, que un papa sea material pero no formal. Eso contradice los principios, en primer lugar, filosóficos. Tenemos un principio que nunca puede ser contradecido, porque es una de las bases de la filosofía, más de la filosofía tomista, que es el principio de no contradicción. ¿Cómo alguien puede ser y no ser a la vez? Imposible. O se es papa o no se es papa. Esa tesis creada por Monseñor Gerard de Loré la aplicó precisamente para los obispos cardenales que quedaban después de la muerte de su santidad el Papa Pío XII.
Pero que hoy en día hayan obispos, sacerdotes, laicos que practiquen esta tesis es algo ilógico, porque como alguien que no es católico, alguien que ni siquiera es obispo, porque recuerden que una de las normas que dejó la Iglesia, sobre todo en la última reforma que le hizo el Papa Pío XII a la constitución del sede vacans, ahí se establece que solo los obispos pueden ser papas. Entonces, como alguien que está fuera de la Iglesia puede venir a ser papa de la Iglesia. Es más o menos el mismo pensamiento de esos que dicen que actualmente Prevost es el papa. Es un pensamiento herético, porque en primer lugar va contra el dogma de la infalibilidad papal, ya que un hereje no puede ser papa, como nos le enseña el Papa Pablo IV, que esta encíclica es muy conocida por todos, aunque algunos, como los de Resisten, reconocen pero resisten, dicen que fue anulada. Esta encíclica nunca fue anulada, porque está contenida precisamente dentro del Código del Derecho Canónico. Y el mismo código la cita, donde un hereje ipso facto pierde todos sus poderes que tenga dentro de la Iglesia. Y todos estos señores son herejes públicos. Juan 23 y sus sucesores. Dicen estos de la tesis que fueron elegidos válidamente, pero no recibieron la autoridad, lo cual contradice el dogma de infalibilidad papal. Y el Código del 17 nos enseña que una persona, para ser papa, tiene que ser capaz, tiene que tener las capacidades para ser papa. Y esos señores no son católicos. Adicional a eso, el decir que el poder filosófico para gobernar y enseñar a la Iglesia Universal se pierde por el pontificado, por el hecho de ser herejes. Entonces, ¿de dónde viene el poder de Dios? Si el Papa es el otro Cristo en la tierra. Esté ahí, pero que no sea Papa, perdónenme, pero eso es una herejía. Y un católico debe de oponerse rotundamente a estos pensamientos y a estos reconocimientos de Montini, Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio y Prevost como papas. Y adicional a eso, en consecuencia de sus herejías, la sede apostólica se encuentra vacante. Ya dentro del sede vacantismo pueden leer varios autores en donde se demuestra precisamente el por qué estos señores no son papas y por ende un católico no puede de manera firme aceptar la tesis del Papa material. Por eso nosotros como Sociedad de Cristo Rey y yo como Monseñor Superior de la sociedad, le pido a cada miembro, sea sacerdote o sea consagrado, o bien sea miembro de la orden terciaria de Cristo Rey, hacer 3 juramentos. Cada año se deben de renovar. ¿Cuándo? En la fiesta de Cristo Rey, que es el último domingo de octubre. Y como es nuestro santo patrón, tiene octava.
que será celebrada por todos los miembros de la sociedad. ¿Cuáles son estos juramentos? Se podrán preguntar ustedes. Primero, la profesión de fe católica. Segundo, el juramento antimodernista. Y en tercer lugar, un juramento que es propio y que hemos creado exclusivamente para la sociedad católica de Cristo Rey. Y es el juramento en donde se rechaza la tesis herética del sede-privacionismo. En manera general se las voy a presentar. La primera parte, la persona abraza y profesa la fe católica inmutable. En segundo, se rechazan tanto al modernismo como a sus errores, especialmente lo contenido en la encíclica de su santidad el Papa San Pío X, Ascendi Dominici Regis, y el decreto lamentable, donde se reprueban el evolucionismo dogmático que pretende que los dogmas de la fe pueden cambiar de sentido, el falso ecumenismo que equipara la verdadera religión con las falsas religiones, la libertad religiosa entendida como derecho al error, la colegialidad episcopal que menoscaba la autoridad papal, y la nueva liturgia y los nuevos documentos litúrgicos sacados por Vaticano II que corrompen tanto al sacramento, al santo sacrificio de la misa, como a los demás sacramentos. En tercer lugar, la persona declara la posición sede vacante y la profesa, y que además dice que la iglesia se encuentra en sede vacancia desde la muerte de su santidad Pío XII, acaecida el 9 de octubre del 58. Se sostiene además que quienes han pretendido ocupar la sede pontificia desde Juan XXIII hasta el presente no han sido ni son verdaderos papas de la Iglesia Católica por haber incurrido públicamente en herejía manifiesta, especialmente a través de la promulgación de las enseñanzas del llamado Concilio Vaticano II, la imposición de la nueva liturgia, la profesión pública de doctrinas contrarias al magisterio inmutable de la Iglesia, y se declara que la herejía es incompatible con el ejercicio del munus petrino, ya que dichas personas han perdido la fe y por lo tanto pierden automáticamente toda jurisdicción eclesiástica. Según el principio canónico, hereticus factus est excommunicatus et depositus. En cuarto lugar, se rechaza la tesis de Cassiciacum, también conocida como la tesis del Papa material, pero no formal, ya que esta distinción carece de fundamento en la doctrina cristiana. Es contraria a la naturaleza indivisible del munus petrino, tal como fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. Introduce una confusión peligrosa sobre la verdadera naturaleza de la autoridad papal. Contradice el principio que establece que la herejía pública separa completamente de la Iglesia. En quinto lugar, la persona se compromete a mantener una fe íntegra, tal como fue transmitida por los apóstoles,
y conservada inviolablemente por la Santa Madre Iglesia durante 20 siglos. Además, se compromete la persona a rechazar toda innovación contraria al depósito de la fe y adherirse únicamente a los pastores que mantengan la doctrina católica pura e inmaculada. Obviamente, católico que espera algún día que un soberano pontífice pueda volver a ser electo. Eso se lo pedimos con todo corazón a nuestro buen Dios, de que nos envíe de nuevo un sucesor de San Pedro para que rija la iglesia, la confirme en la fe y en la unidad. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Soy Monseñor Jair Galvis. En la primera parte hice una presentación general de la Sociedad de Cristo Rey. En esta segunda parte voy a hablar precisamente sobre mi persona. Hice mis estudios secundarios en un municipio de donde me gradué con honores. De carrera profesional estudié ingeniería civil. Soy ingeniero civil de profesión, en donde tuve muy buenas calificaciones. Siempre a lo largo de los 10 semestres ocupé alguno de los 5 primeros lugares de toda la carrera. Luego hice mi formación, digámosle así, en teología y en filosofía de manera personal. Obviamente filosofía tomista y teología tomista. Desde niño siempre sentí llamado al sacerdocio. Siempre sentí que el buen Dios me llamaba a ser sacerdote. Conocí la tradición mientras cursaba mi bachillerato, en parte de los primeros semestres de universidad. Ya de ahí pues empecé a buscar comunidades tradicionales, pero pues no habían comunidades acá cerca. Estuve con una prelatura de la Transfiguración, que los acusan de ser precisamente viejos católicos, pero pues el superior de ellos, al recibir la consagración, prácticamente fue lo mismo que con Monseñor Schugart. Recibió consagración de un viejo católico, pero él renuncia al viejo catolicismo para volverse católico. Más o menos lo mismo sucedió. Y allí precisamente pues sostenían la tesis sede privacionista. Y pues yo, de corazón, era sede vacantista y soy sede vacantista. Y el sede privacionismo no puede ir de la mano con el sede vacantismo. Entonces, precisamente es por eso que ahora en la Sociedad de Cristo Rey, de manera directa, le pido a los sacerdotes que pertenecen, y a sacerdotes y miembros, como lo acabo de decir, de renunciar a esa tesis, ya que es una herejía. De allí me salgo en la vigilia de Pentecostés del año pasado, en donde envío una carta diciendo que me salía. No me expulsaron, como lo están diciendo ellos, lo cual es una difamación, sino que yo me salí. Yo le envié la carta al superior de ellos, en donde decía que de manera directa aceptaba la tesis sede vacante, la posición sede vacante. Entonces se le empieza a decir que es una posición herética, que voy a dejar de ser católico por ser sede vacante, pero pues, en conciencia, para ser católico hay que ser
sede vacante. Recibí ordenación bajo condición de Monseñor Rafael Pardo el año pasado, precisamente por ciertas dudas que habían en esa línea. Preferimos con Monseñor Rafael hacer precisamente una ordenación bajo condición, recibiendo todas las órdenes, tanto menores como mayores, bajo condición. El año pasado en la ciudad de Bogotá. Y allí estuve trabajando de la mano con Monseñor Rafael en la expansión de nuestra Sociedad de Cristo Rey, antes Orden de Cristo Rey, ahora Sociedad de Cristo Rey. Empezamos a trabajar con los monjes, con los frailes de México, con la Orden Penitente de México, precisamente en apoyo a nuestro obispo Rafael Pardo, exobispo Rafael Pardo, quien era nuestro superior. Él decide llamarme al episcopado. En abril de este año, me llama al episcopado, realizándose la consagración episcopal el 25 de mayo del presente en la ciudad de Bogotá. Habían problemas a raíz de unos videos que empezó a sacar don Altamira, precisamente porque algunos fieles que estaban con él empezaron a solicitar de que nosotros nos atendiéramos espiritualmente. Él nos hizo unos ataques de manera directa, nosotros no respondimos a esos ataques, ya que pues es una manera muy baja de actuar como lo que él hizo. Pero bueno, a raíz de estos videos que sacó él, algunos del presente, otros de la vida muy pasada de don Rafael, videos de hace 10, 11 años, cuando estaba él en el modernismo, lo cual es de una bajeza horrible. Es considerarse, hacer eso precisamente es sostener la idea precisamente de la pulcritud de la persona, que una persona tiene que ser muy pura, tal como lo enseña el jansenismo, lo cual es una herejía. Y ese modo de actuar es jansenista. Entonces, pues bueno, a raíz de esos videos, le pedí a don Rafael de que hiciera una profesión de fe, juramento antimodernista, y la profesión propia de nosotros, la de rechazar la tesis de Papa Material. Adicional, el día anterior a mi consagración, le pedí a don Rafael que hiciera la curación de sus errores cometidos. Esto lo hicimos los dos, con una tercera persona como testigo. Entonces, para aquellos que vienen a atacar la licitud de mi consagración por recibir estas órdenes de manos de él, pues no van. Ya en el mes de junio, don Rafael pues decide retirarse del sedevacantismo, y es ahí precisamente donde hago el video, mi declaración pública, prácticamente diciendo que nos alejamos de don Rafael también por sostener errores teológicos, los cuales pues al retirarse el sedevacantismo volvía a, digámosle así, al modo de vivir antes de ser sedevacante, errores que hay que condenar de manera directa, tal como lo hice, quedando como superior de la Sociedad de Cristo Rey, ya que por estatutos el superior tiene que ser un obispo, no un laico, no un sacerdote, porque la función del obispo precisamente es dirigir y enseñar.
función que no es propia de un sacerdote, ya que contradice precisamente lo que la Iglesia tiene establecido en el en el pontifical romano. Ahí en la ceremonia de consagración se dice cuáles son las funciones propias del obispo. Un sacerdote no puede confesar, no puede predicar sin el permiso de su obispo. Por eso, querido oyente o querido fiel que me esté escuchando, que me esté viendo en estos momentos, tengan muy seguro con quién se confiesa y también tenga muy seguro a dónde asiste a misa. Porque si es un cura vago, créame que esa confesión es inválida. Porque la función propia del obispo es esta. Lo mismo que el predicar. Un sacerdote que no tiene obispo no puede predicar. Por eso el sacerdote tiene la estola cruzada. Un sacerdote no lleva la estola recta como la lleva el obispo, porque el sacerdote está sometido a su obispo. En la historia de la Iglesia vemos que precisamente era el obispo quien celebraba la misa. Los sacerdotes asistían. Y es precisamente en Roma el Papa quien celebraba la misa. Y eran los sacerdotes quienes llevaban la comunión a los fieles que no podían estar ahí en la urbe. Ya después, pues en la historia de la Iglesia, los sacerdotes fueron teniendo permisos para decir la misa. Adicional a esto, el Gloria podía ser dicho únicamente algunos días del año por los sacerdotes, el credo igualmente, y ya pues poco a poco los obispos le fueron dando más concesiones a los sacerdotes. Eran únicamente los obispos quienes predicaban. Si bien el sacerdote podía predicar en la calle, pero en la misa el que se encargaba de enseñar era el obispo, ya que es una de sus funciones, la de enseñar. No es función propia del sacerdote. Entonces, por eso, el predicar y el confesar son concesiones que aún hoy en día los obispos les damos a los sacerdotes. En el rito de ordenación sacerdotal lo vemos precisamente al final de la misa, cuando al sacerdote se le extiende ya de manera completa la casulla. Recordemos que cuando se le pone la casulla al sacerdote, cuando está siendo ordenado, la casulla está plegada. Y luego esa casulla es desplegada una vez que el sacerdote le promete al obispo obediencia tanto a él como a los sucesores. Y ahí el obispo le da precisamente, en dado caso que lo quiera, la potestad el poder confesar y el poder predicar. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado, queridos fieles, con quienes se confiesan y a dónde van a misa, porque hay que tener en cuenta estas normas que la Iglesia ha establecido. Ya les he explicado en las dos primeras partes del nombre de nuestra comunidad, de nuestra sociedad católica, sede vacante de Cristo Rey. Falta la parte de Cristo Rey. ¿Por qué le pusimos el nombre de Cristo Rey? Precisamente porque debemos de traer ese reinado de nuestro Señor, porque el reinado de nuestro Señor no es solamente ahí en el cielo, también el Señor debe reinar a nivel social, como nos lo enseñaba el Papa León XIII, con el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente a ese punto al cual nosotros como sociedad de Cristo Rey debemos de enfocarnos, a mostrar el reinado de nuestro Señor aquí en la tierra. Llevar a los fieles precisamente a ese buen Dios que es Rey. Que es Rey que gobierna con justicia. A ese buen Dios que precisamente, como lo decía en la homilía
de la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. Ese buen Dios vino como Rey a la tierra a llevar a su divina madre, a su madre querida, en sus brazos y sentarla en el trono imperial. Nosotros somos parte de ese imperio de nuestro buen Dios, de ese reinado. Entonces, como sociedad de Cristo Rey, estamos llamados a eso, a llevar a los fieles a Cristo Rey, a llevarles precisamente a ese trono de justicia, trono que hoy en día es tan solicitado, porque actualmente los modernistas muestran a un Cristo solamente misericordioso, pero se les olvida y dejan a un lado al buen Dios que es Rey. Llevan el mundo a la simplicidad, pero la iglesia, queridos fieles, cree en la majestuosidad de nuestro buen Dios que es Rey. Y es por eso que nosotros nos llamamos de Cristo Rey, porque nuestra obligación es llevar ese reinado social a las almas y llevar a las almas ante el trono de nuestro buen Dios, para que de allí sean dispensados todos los sacramentos y todas las gracias que cada uno necesita para su vida. Et concepit de Spiritus Sancto. Les pregunto a todas aquellas personas que nos han estado atacando, no voy a dar nombres ni apellidos porque pues eso es algo precisamente muy banal, es darles importancia, pero de manera general hay que aclarar ciertos cuestionamientos que nos están haciendo. En primer lugar, ¿por qué no se hizo una formación sacerdotal en un seminario? ¿En qué seminario estudió? Deriva cierto personaje. Le devuelvo la pregunta a ese personaje. Si me está escuchando, sabe quién es. ¿Acaso le va a pedir credenciales a San Basilio Magno, a San Juan Crisóstomo o incluso al mismo San Cipriano de Antioquía? ¿Acaso sabe quiénes son ellos? Doctores de la iglesia. ¿Acaso les van a pedir credenciales de en qué seminario estudiaron a los apóstoles? Que al decir del Sanedrín eran hombres iletrados y de la plebe, hombres iletrados y de la plebe, que nuestro buen Dios escogió, precisamente para que fuesen sus apóstoles, y que por ser iletrados y de la plebe fueron considerados por el Sanedrín malditos. O más recientemente le preguntarán a Eugenio Pacelli, quien debido a sus problemas de salud tuvo que realizar sus estudios eclesiásticos como externo después del primer año académico. Deben de saber el canon 927, que el ordinario previo estudio y deliberación puede excepcionalmente dispensar a los candidatos a órdenes sagradas de la residencia en el seminario durante todo el tiempo de sus estudios teológicos. Y así todo fue elegido en el cónclave de 1939 como Papa Pío XII. También hay que saber, queridos fieles, el seminario fue precisamente establecido en el 1556, 15 años después de haber nacido la iglesia. Es una institución que vino a hallar su existencia, tal y como se conoce y se entiende tras la clausura del Concilio de Trento, y que en circunstancias excepcionales, como en las persecuciones, en las guerras, estas mismas normas no se regulan como en circunstancias ordinarias, y se obvia su estructura física
para concentrarse en la formación de candidatos, como por ejemplo veamos en México durante la época de la Cristiada, en España en la Guerra Civil, o en los países que formaban parte de la antigua cortina de hierro. Adicional a esto, vemos ciertos con formación académica que no sirve en algunos casos sino para producir funcionarios clericales que propagan el error, como el caso de Arrio, Hus, Martín Lutero y los que promulgaron el Vaticano II. En su mayoría eran obispos doctores en teología o derecho canónico. Precisamente es por eso que actualmente en la sede de vacancia son algunos solamente los que tienen seminario. Tal vez sea por falta de dinero o tal vez sea precisamente por no tener un seminario cerca. Y ahí es donde queda al obispo que va a ordenar, tal como lo estableció la Iglesia, en la discusión que hubo entre dos grandes teólogos del siglo pasado, donde uno de ellos decía que la vocación venía por parte de Dios y el obispo sí o sí tenía que ordenar el candidato. Y había una segunda proposición que decía que era la Iglesia la que llamaba, así la persona no sintiera ese llamado por parte de Dios. Fue la Iglesia la que precisamente tuvo que intervenir en este cuestionamiento. San Pío X, Pío XI y el Papa Pío XII dio su fin, en donde se afirmaba que la persona era llamada por Dios, pero su vocación era confirmada por la Iglesia. Y el obispo, si ve apto a X candidato para las órdenes sagradas, es porque el buen Dios lo acepta y lo llama precisamente a que esa vocación sea confirmada por la Iglesia a través de la imposición de manos en la ordenación sacerdotal. Otros me dicen de que bueno, que soy un hereje por provenir de los viejos católicos, de la Old Catholic Church, que es liberal, que no creo en el dogma de la infalibilidad papal y en el primado jurisdiccional del Romano Pontífice, como fue establecido en el Concilio Vaticano. Les dejo saber que la prelatura a la cual pertenecí se separó de los viejos católicos. Se separaron de allí, aunque recibieron órdenes de los viejos católicos, se separaron de allí. Adicional a eso, cuando empecé a trabajar con Monseñor Rafael, yo hice el juramento antimodernista, el juramento a la profesión de fe adicional, y súmele que hice la renuncia precisamente a algún error que hubiese tenido en el pasado al haber pertenecido a esta sociedad, en donde les digo a todos estos retractores, en dicha prelatura no se niega la infalibilidad papal, tampoco niegan el dogma de la Inmaculada, tampoco niegan el dogma de la Asunción. Pueden ver que celebraron las misas de la Asunción, celebraron la Inmaculada. Adicional a eso, celebran a todos los papas que fueron, a todos los santos y papas que fueron canonizados después del Vaticano I, del Concilio Vaticano, hasta la muerte de su santidad Pío XII. Todos estos santos que fueron canonizados allí, ellos lo celebran. Adicional, celebran la Semana Santa con las reformas del Papa San Pío X, con las normas Divino Afflatus, las rúbricas Divino Afflatus como las conocemos, con las cuales yo también celebro, ya que en ellas no hay ninguna muestra de modernismo. Y en estas rúbricas precisamente son exigidas y son las únicas válidas para
celebrar la misa y los sacramentos dentro de la Sociedad de Cristo Rey. Adicional a ello, como ya les había dicho, no me expulsaron, yo mismo envié una carta diciendo que me retiraba por mi propia voluntad al aceptar el sedevacantismo, recordando que ellos son sedeprivacionistas, una mezcla entre sedeprivacionismo y reconocer y resistir. Es una mezcla toda rara. Esta carta fue enviada el 18 de mayo del año 2024, en donde publican el 29 de mayo de este presente año que precisamente ellos me expulsaron por errores doctrinales y disciplinarios, ya que para ellos el sedevacantismo es una herejía y el dejar que sacerdotes y obispos sedevacantes celebren en mi oratorio era algo gravísimo para ellos, ya que no son católicos. Con ese pensamiento uno no puede estar, como ya lo había dicho, para ser católico hay que ser sedevacante, no hay ninguna otra posición. Y precisamente buscando órdenes válidas por parte de las manos de Monseñor Rafael Pardo, el cual fue consagrado obispo por Monseñor Alonso en octubre de hace 2 años. Y a su vez fue consagrado por Monseñor López Gastón, quien fue consagrado por Monseñor Mamistra, quien fue consagrado por Monseñor Salé, quien fue consagrado por Monseñor Tatese, el cual recibió la consagración episcopal de manos de Monseñor Tuc. De Monseñor Mamistra hay varias líneas sucesorias, no solamente la línea de Monseñor Tuc, también hay líneas orientales ortodoxas, hay líneas de la Iglesia del Brasil que fueron consideradas válidas, también líneas de los viejos católicos, ya que Monseñor Mamistra fue consagrado también antes de ser consagrado por Monseñor, antes de ser consagrado por Monseñor Salé, fue consagrado por Monseñor Roger Caro, y bajo su cabeza hay todas esas líneas, y más de 20 líneas diferentes de sucesión apostólica, bajo la cabeza de Roger Caro, quien consagró también a Monseñor Mamistra, recibiendo consagración bajo condición de Monseñor Salé. Entonces, también los que niegan el linaje de Monseñor Salé también deberían negar, digámosle así, porque salieron diciendo que Monseñor Salé tenía problemas mentales, mismos problemas que le acusaban a Monseñor Tuc, donde supuestamente dicen que hay pruebas las cuales nunca las han mostrado. Siempre han sido refutados, pero los 20 obispos que se consideran los únicos quieren mantener el control total del sedevacantismo. Entonces, ahí deberían de dudar precisamente dentro de ellos. Me atacan a mí por provenir de viejos católicos, por estar, digámosle así, en una comunidad que recibió órdenes de los viejos católicos. Pero les pregunto, ¿acaso Monseñor Dolan no fue consagrado por Monseñor Pivarunas, el cual también pertenecía a una comunidad, al CMRI, que no fue fundado por Monseñor nombrado, sino que fue precisamente fundada por Monseñor Sugar? Todo esto a raíz del Vaticano II. Monseñor Sugars funda el CMRI junto a un grupo de fieles, en donde él busca ser ordenado sacerdote. La única línea válida que vio fue la línea de los viejos católicos, pero el obispo que lo consagró a él precisamente hizo una curación de los errores que hubiese tenido al ser viejo católico. Y ahí ordena a Monseñor Sugars
Luego Monseñor Sugars es consagrado obispo. En esa comunidad precisamente estuvo Monseñor Pivarunas. ¿Acaso niegan que Monseñor Pivarunas sea obispo por provenir de ahí? ¿Acaso le atacan a él por decir que sus órdenes son ilícitas por haber sido hereje? ¿Dudan acaso de la validez de él? No. Obviamente recibe sucesión de Tuc, pero fue precisamente miembro de una sociedad fundada por un obispo, Monseñor Sugars, quien recibió órdenes de los viejos católicos. Y allí provienen Monseñor Dolan, Monseñor da Silva, Altamira, Los Espina, Padwire. Ahí provienen la mayoría de los que se creen los únicos válidos. Entonces, también serían ilícitos siguiendo el pensamiento que tienen ellos hacia mi persona. Pero precisamente se nos olvida lo que la Iglesia enseña, que al hacer una apuración de sus errores, esos errores quedan en el pasado, tal como sucedió con el apóstol San Pablo. ¿Acaso los primeros cristianos acusaban a San Pablo después de arrepentirse de perseguir a los cristianos? ¿Lo acusaban de matar a cristianos? Donde San Pablo precisamente es considerado uno de los dos pilares que sostienen a la Iglesia. Por eso siempre que celebramos a San Pedro, sea en misa votiva o sea en su misa propia del 29, conmemoramos a San Pablo y viceversa. Cuando celebramos a San Pablo, siempre vamos a conmemorar a San Pedro. Dos pilares de la Iglesia. ¿O acaso van a atacar a San Agustín por ser hereje antes de su conversión? ¿O acaso van a atacar a San Gabriel de la Dolorosa, quien llevaba una vida libertina, de ser libertino, luego de convertirse y hacerse religioso? ¿Cuál es santo? Y también es patrono de la juventud. ¿Van a atacar acaso a Santa Teresa de Ávila, cuyos padres fueron conversos? ¿La van a atacar acaso? ¿O van a atacar acaso a Santa María Egipciaca, que llevaba problemas, precisamente era una mujer del mundo? No puedo decir la palabra porque YouTube nos puede censurar, pero la van a atacar a ella por llevar una vida muy libertina, y que se convirtió al tratar de entrar al Santo Sepulcro, donde una fuerza invisible no la dejaba entrar por todos sus pecados que llevaba encima, que se convirtió y es santa hoy en día. Entonces, pensar de esta manera precisamente es ir en contra de la Iglesia. Algunos de los de Duarte Costa fueron recibidos en época de Pío XII. Algunos herejes fueron recibidos dentro de la Iglesia, obviamente, con la curación de los errores, tal como fue hecho. Les pregunto, ¿la Iglesia los consideró ilícitos? ¿A cuántos herejes acaso recibió San Agustín? ¿Fueron reordenados y reconsagrados? Les pregunto, no. ¿Fueron considerados ilícitos después de haber hecho la curación de sus herejías o de cualquier error que hubiesen tenido? Cosa que no sucedió con mi persona, ya que en dicha prelatura nunca se negó un dogma, y viendo se celebran las rúbricas de Dínima Plata. Sí sostienen la tesis sede privacionista, de la cual yo hice abjuración, ya que como lo sostengo y lo reafirmo, es una tesis herética. Igual hoy en día dentro del sedevacantismo hay algunos que sostienen esa tesis. ¿Acaso les pregunto a todos aquellos que provienen de la San Pío X y que entraron al sedevacantismo, hicieron la abjuración del cisma al reconocer a un falso papa como papa?
no lo han hecho. Entonces, en lugar de criticar a los demás, deben de mirarse a sí mismos y mirar y ver precisamente en su conciencia cuáles son sus errores. Ahí les pregunto a los que provienen de la San Pío X o a los que provienen de la secta conciliar, que somos la mayoría. ¿Se han hecho acaso abjuraciones por reconocer a un falso papa como papa? No basta solamente con la confesión, también hay que hacer abjuración de eso, ya que el reconocer a un falso papa como papa es cisma, si no haya papa, pero es ser cismático. También el reconocer sacramentos inválidos como válidos, tal como los que hoy en día se dan, digamos, entre comillas, en la iglesia conciliar. Les recuerdo, queridos fieles, queridos oyentes, que los sacramentos son válidos si hay materia, forma e intención. Y adicional, los sacramentos son ex opere operato, es decir, por la acción realizada, no importa el estado de vida de quien los administra. Si se mantiene la intención de lo que hace la iglesia. Los herejes tienen sacramentos válidos, pero ilícitos. Dado el caso de los ortodoxos, sacramentos válidos, pero ilícitos, tal como la iglesia lo ha sostenido. De los únicos que la iglesia se ha manifestado de que sean inválidos son de los anglicanos, sacramentos inválidos, pero de los ortodoxos siempre la iglesia ha dicho que son válidos, pero ilícitos. Lo mismo sucede con estos viejos católicos, sacramentos válidos, pero ilícitos, en cierta medida, porque en nuestra América hispana hay muchos que se dicen ser viejos católicos o de X o Y secta, pero son inválidos, por no provenir de líneas válidas. Entonces hay que tener cuidado también con eso, porque son herejes, sí, pero en la comunidad en la que estuve no era hereje, porque se sostenía el dogma y la familia papal de la Inmaculada Concepción de la Asunción, como ya lo vengo de decir. Les pregunto a todos aquellos que fueron ordenados por Lefebvre. Se sabe que él fue consagrado por Liénard y se sabe muy bien que él era masón. Hay algunos precisamente que objetan de que sea válido al pertenecer a logias secretas, ya que al ser una sociedad secreta, enemiga de la iglesia, lo más probable es que los sacramentos que los dieran no con la intención de hacer lo que hace la iglesia. Eso lo sostienen algunos. Pero yo les pregunto lo mismo. ¿Acaso no también se puede dudar? Por mi parte, yo no lo dudo que sean válidos, porque los sacramentos son ex opere operato. Nadie cuestiona la validez de Lefebvre, de Liénard. Y precisamente lo único que yo pido es la curación de los errores al pertenecer a esta fraternidad San Pío X. Al convertirse al sedevacantismo, hay que apurar porque son cismáticos. Soy obispo válido y soy sacerdote válido por haber sido ordenado y consagrado por un sacerdote y un obispo válido, como lo es Monseñor Rafael Parro. Que tenga problemas doctrinales después de mi consagración, sí, pero eso no lo hace inválido, lo hace ilícito. Que haya dicho estas cosas en X o Y video, sí, las dijo, de las cuales hizo su oración delante mío, hizo la profesión de fe, juramento antimodernista, que es lo que manda la iglesia, para poder resarcir
cualquier error doctrinal. Dicen que estoy suspendido ad divinis, precisamente por provenir de ese linaje viejo católico. Misma suspensión ad divinis que se podría aplicar a Monseñor Pivarunas y a quienes provienen de él, que son la mayoría de los que aparecen en la lista de los 20 que se consideran los únicos válidos. Deberían analizarse más bien en todos aquellos que se hicieron reconsagrar varias veces, que se hicieron reordenar varias veces, dudando de X o Y obispo, de X o Y sacramento, donde se sabe que son válidos, se sabe que el linaje magistral es válido. Se han dado pruebas, muchísimas pruebas a todos aquellos que lo niegan, pero no lo quieren aceptar, porque precisamente esa es una de las causas de estar en el error. La inteligencia se ciega. Inteligencia cegada tal vez en ellos por el error, o inteligencia cegada tal vez por estar fuera de la iglesia, al estar excomulgados, ya que recordemos que un sacramento no se puede repetir, cosa que han hecho muchos. Habiendo sido ya sacerdotes, se hacen reordenar 2, 3 veces, reconsagrar 2, 3, 4 veces o la que quieran, lo cual da un error, da excomunión. Y adicional a eso, suspensión ad divinis, reservada al soberano pontífice. También deberían de pensar eso, no solamente mirar el canon 2372, sino mirar aquel canon que habla precisamente de la excomunión y suspensión ad divinis, que da el ser ordenado y de recibir varias veces un sacramento, lo cual es un error. Y absolutamente todos los obispos actuales del linaje Tuc, Carmona, Marunas, Dávila Gándara, Da Silva, Adwyer, Bede, Pierroy, los hermanos Espina, Altamira, al igual que el difunto Dolan, estarían bajo la misma pena de excomunión y la misma pena, perdón, que dicen que yo tengo, de provenir del linaje viejo católico, pero ellos también provienen de ahí. Estuvieron ahí en esos linajes. Monseñor Pivarunas estuvo ahí. Por ende, todos sus sucesores también tendrían la misma pena. Pero claro, no los cuestionan. No cuestionan por provenir de Francis Sugars, quien fue consagrado en el 71 por Daniel Brown, que fue consagrado 2 años antes por el obispo V. Rogers de la North American All Catholic Church, fundada por Delandas, y quien fue ordenado y consagrado por Arnold Matthew Harris. El mismo Sugars, a quien contrariamente a lo que años atrás se ha divulgado por internet, usaron como chivo expiatorio de los escándalos que se vieron algunos miembros del CMRI, en donde echaron a rodar acusaciones en su contra. Y los 3 sacerdotes que quedaban, Denny Chicoine, James McGee Yowey y Benedict Youth, se hicieron también ordenar nuevamente por Monseñor Musi en abril del 85 para ocultar la lucha del poder en dicho instituto. Entonces, con este cuadro, ¿a quién van a recurrir ustedes por la dispensa o para resolver esta situación? ¿Acaso a Prevost, donde no hay papa? Aquellos que se consideran ser privacionistas van a recurrir a Prevost. También con este mismo argumento deberían considerar todo el linaje Tuc como inválido e ilícito, porque Monseñor Tuc proviene de una línea que se remota a Juan VIII Hormisdas, ya antes de ser finalmente reconocido por la Santa Sede en 1830
por cuenta de las circunstancias políticas de su tiempo, no menos que por los ataques de sus enemigos caldeos. No los llamo nestorianos, porque ellos rechazaron la doctrina herética de Nestorio en el concilio de Seleucia del año 612, y sus aliados, los misioneros de rito latino, que se encuentran en actuaciones imprudentes propias de él. Había sido el patriarca precisamente de los caldeos durante 52 años. Pero aquí hay que recordar, aparte de la validez de los sacramentos ex opere operato, que Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, parte segunda, cuestión 39, artículo 2, establece que los cismáticos conservan, ejercen y transmiten la potestad sacramental en virtud de las órdenes sagradas recibidas, mas no la potestad de jurisdicción, o como lo dictaminó el Papa Clemente VIII en su instrucción brevísima a los ítalo-griegos del 30 de agosto de 1595, parágrafo cuarto. Los ordenados por obispos cismáticos, por lo demás legítimamente ordenados, si se guardó la debida forma, reciben ciertamente el orden, pero no la ejecución, por lo que es erróneo confundir una cosa con la otra. Adicional a esto, precisamente cuestiono a todos aquellos que me han precisamente interpelado, que provienen o sostienen la tesis de Cassiciacum, de Papa Material, como pidieron a sus fieles y clérigos, que antes eran sus hermanos, de cura de almas, que respondieran a cuestionamientos. Nada de esto estuviera pasando, porque precisamente ese pensamiento sectario, jansenista, demuestra el proceder que tienen y la falta de caridad y solicitud por las almas, a partir de la soberbia de vida que sostienen, que no es del Padre sino del mundo, y se indigna de un cristiano, y con más razón de un pastor de almas y sucesor de apóstoles, como lo son algunos que me han criticado. Eso es causa de la soberbia, y al ser soberbios no tienen la libertad ni el criterio para dar consejos acertados, con gran riesgo para cuantos acuden a solicitarles dirección y consejo. Así que tengan cuidado con esos ataques, porque se están también ustedes atacando al dudar de mi validez y de mi ilicitud. Ya habiendo hecho una presentación general de la Sociedad Católica Sedevacante de Cristo Rey, de haber hecho una exposición de mi persona, del ingeniero civil que soy, del obispo que también soy, al haber sido consagrado válida y lícitamente por un obispo católico, les quiero invitar a todos aquellos que quieran pertenecer a la Sociedad de Cristo Rey, sea a recibir formación para ser sacerdote, sea para ser religioso, o toda aquella mujer que tenga cuestionamientos precisamente vocacionales, que se sientan llamadas a la vida religiosa, se pueden poner en contacto tanto con Fray Alejandro como con mi persona a través de la página de Facebook Sociedad de Cristo Rey, o a través de mi perfil personal, o a través del oratorio del Divino Preso, o del perfil personal de Fray Alejandro del Sagrado Corazón de Jesús. Extiendo también la invitación a cada uno de los fieles que se encuentren en México, aquí en Colombia, que quieran formar parte de los terciarios de Cristo Rey, de enviar mensajes
donde estaremos precisamente respondiendo y estaremos rezando por las vocaciones que la Iglesia tanto necesita. Adicional a eso, por el reinado social de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Tenemos seminaristas también en diversas partes del mundo. Tenemos en Perú, tenemos algunos en África. Adicional a la comunidad penitente que hay en México, se rigen en la regla de San Francisco, sin ser basados en la norma precisamente creada para ellos, a través de la cual se... Nueva regla. Es nueva. A la orden menor penitente que se encuentra en México, los cuales tienen una norma y llevan una vida, no norma, sino vida, al estilo de la vida de San Francisco de Asís, sin ser llamados franciscanos, ya que el nombre de la orden de ellos es orden menor penitente. Y actualmente en el sedevacantismo, que hayan franciscanos es raro, ya que la mayoría de los que se dicen provienen del modernismo, pues bien, perdiendo toda potestad al provenir del modernismo, tal como lo expresa como este apostolatus officio del Papa Pablo IV. Entonces los invito también a rezar precisamente por las vocaciones, por la unidad de la Iglesia, para que todos estos obispos, que por cuestiones, según ellos, de unidad, están aceptando la herejía de Papa Material, aceptando ser parte de logias que provienen precisamente del ocultismo. No quiero mencionar el nombre de las logias ni de los obispos, pero recemos por ellos. Tal vez por cuestiones económicas, o quién sabe por qué obligados, empiezan a sostener todos estos pensamientos que van contrarios a la doctrina católica. En nuestro seminario, la formación es a través de Santo Tomás de Aquino, que tengo a mi lado. Es una formación tomista, ya que el tomismo permite una recta intención en la formación y un recto camino que nos lleva al conocimiento de Dios. Entre más conocemos a Dios, más le amamos. Terminada esta pequeña invitación, me dispongo ahora a darles mi bendición a cada uno de ustedes. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et nunquam in in seculum, seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus, descendat super a vos, et maniat semper. Amén. Amén. Que tengan un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche, cada uno de ustedes.